Para hablar sobre estas cuestiones está del otro lado del teléfono Ariel Aguilar, quien es el presidente de la Cámara de Manufacturas del Cuero y además es directivo de la CEGERA, quien estuvo en la semana en el Congreso hablando con diputados por el tema de la ley antidespidos, y también con él queremos hablar sobre ciertas medidas que tienen que ver con la ley antidespidos y las medidas que se están llevando o que se piensan llevar adelante en cuanto al tratamiento de las pymes en la República Argentina. Quien te saluda es Marcelo Aymar, estoy con Camila Capaldo. Ariel Aguilar, buen día, ¿cómo le va? Hola, Marcelo, ¿cómo te va, Bien. Camila? Muchísimas gracias por llamar. No, muchas gracias a usted por atendernos un sábado. La ley antidespidos, que supuestamente el Frente Renovador estuvo esta semana escondiendo u ocultando ciertas internas y que en definitiva parece que el miércoles que viene va a salir, pero con un apartado que tiene que ver con el ingreso de ciertas políticas que son atrayentes desde el discurso del Frente Renovador para las pymes. ¿Usted cree que es así, que está bien esas medidas o esas instalaciones de articulado que va a tratar de meter en la nueva ley el Frente Renovador? ¿O cree que lo que ha sucedido el jueves de esa sesión que al final no se pudo lograr el quórum fue en definitiva tirar una ley que el Frente para la Victoria la quería hacer propia y que bueno, que el Frente Renovador se negó ante esa política por una cuestión de rosca, ¿no? Simplemente. ¿Cuál es la mirada desde las pymes que tienen ante esta movida que sucedió esta semana? Mira, lo más interesante, a mí me tocó exponer en el Congreso esta semana, y lo más interesante que sucedió es esta convocatoria a las pymes de todos los sectores, o de diferentes sectores, a hablar con todos los bloques, porque realmente estaba el Frente para la Victoria, estaba Cambiemos, estaba el Frente Renovador, el bloque justicialista. En ese marco nosotros planteamos algunas medidas para que la discusión, desde CEGERA, planteamos alguna medida para que la discusión, porque tenemos que entender que creemos que la discusión estuvo mal planteada desde el principio, porque planteándonos en esa alternativa de despidos sí o despidos no era la discusión que había que dar. Lo que teníamos que trabajar era qué medidas tomábamos para que las empresas pymes se comprometieran con el proyecto de la ley antidespidos, y hay 5 o 6 medidas que nosotros planteamos, como retrotraer los subsidios de gas y de energía a noviembre, cargas sociales a cuenta de IVA, un plan de 12 pagos para las deudas de AFIP. Estos meses han sido tremendos en la caída del consumo y la verdad es que ha sido muy difícil para muchas empresas de muchos sectores poder pagar todo lo que son las contribuciones y demás. Planteábamos, son 4 o 5 puntos que planteábamos, en realidad eran 6, en los cuales nosotros, un consejo de monitoreo que siga la CIMPO y la CESPO, cómo vienen avanzando, bueno, montones de herramientas que consideramos que tenían que ser parte de una ley que fuera la ley de emergencia PYME. Y en ese contexto hay 2 o 3 proyectos, por eso no es solo el del Frente Renovador. Introduce algunas reformas, yo lo pude leer muy por arriba del Frente Renovador, pero ellos introducen algunas reformas sobre la misma ley, pueden ser reformas positivas. Yo creo que estamos, ahora que se dilató una semana, estamos ante una oportunidad histórica, que es de sacar una ley de promoción PYME, que no tenemos una ley, y en este caso, y en este momento, y en este contexto, una ley de emergencia PYME. Mira, nosotros tenemos el caso de algunos empresarios que el año pasado pagaron 260.000 pesos de luz todo el año, y este año ya llevan 300.000 pesos. Anda a decirle a ese empresario si se va a comprometer o no con sostener las fuentes de trabajo si le retrotraen los subsidios a noviembre. Pero por supuesto que toma el compromiso, porque vos tenés al Estado del otro lado diciendo y sosteniendo lo más importante, que ¿qué es? No es ley de despido sí o despido no, sino sostener las fuentes de trabajo. Sí. Entonces, en ese marco, si vos me preguntás a mí, las modificaciones, y algunas modificaciones que plantea el Frente Renovador pueden ser positivas. Me parece que estamos ante la posibilidad, ya que nos escucharon, ya que fuimos al Senado, fuimos 2 veces a diputados, de armar una ley de emergencia o de promoción PYME que salga en paralelo con la ley de antidespidos. Y Ariel, y la jugada de Mauricio Macri, en donde, bueno, trato de resumirlo rápidamente,
Hasta hace 10 días él decía que no era un grave problema el de los despidos dentro de la industria argentina. Después convoca a las 200 y pico de empresas más grandes del país y les hace firmar un convenio por 90 días para que no despidan a sus trabajadores. Y después lo que me comentás vos, que realmente fue verdad, que hubo ciertos diputados de Cambiemos que también estuvieron con los del bloque justicialista, con los del Frente para la Victoria y con los del Frente Renovador y otros partidos más pequeños, hablando sobre estas nuevas reformas sobre la ley de despidos que trataba de impulsar el Frente para la Victoria. ¿Cómo crees que está? Porque desde la mirada periodística hay como una intencionalidad o análisis creemos que desde la administración Macri de ir paliando el error que se cometió con toda esta problemática. ¿Cómo lo ve una persona que es directiva de Segera, estas movidas que está haciendo un poco de retrotraer el gobierno de Macri sobre los pasos que dio, ¿no? Anticipadamente, creo, ¿no? Mira, el primer hecho político interesante para las pymes es que por primera vez en 5 meses fuimos convocadas a la Casa de Gobierno. Fuimos y se anunciaron algunas medidas para pymes, esto fue el jueves a la mañana, si no me equivoco, o el martes a la mañana, ya a esta altura, y se plantearon una cosa interesante, que es que eso sí es de efecto inmediato, que es disponer de 137.000 millones de pesos en créditos para las pymes, una tasa del 22%, imagínate con tasas de casi el 40% para acceder a un crédito, eso es beneficioso. Y ellos plantean una ley en la cual se pueda el impuesto a los débitos y a los créditos, o conocido impuesto al cheque, puede ir a cuenta de ganancias. Plantean algunas otras leyes, algunas otras medidas que tienen que ver también con el acceso al crédito, con eliminar la ganancia mínima presunta, que son medidas que pueden ser positivas en términos de algún tipo de incentivos. Y con lo cual se sumaría a los proyectos en danza que están dando vuelta este otro proyecto de promoción pyme que presentaría el gobierno, que presentaría Macri. Claro. Entonces, podemos tener todo este tipo de medidas. Nosotros la consideramos de emergencia porque se nos plantea que hay una emergencia laboral, entonces también hay una emergencia pyme, planteamos, y en términos de eso, cómo sostenemos la fuente de trabajo. Pero el problema fundamental es qué hacemos para sostener el consumo del mercado interno, para recuperarlo, para levantarlo, porque de eso vivimos las pymes argentinas. Bueno, ahí entonces, hay una cuestión clave, Ariel, que es, me parece que la lejanía sobre algunas decisiones que tienen que ver con seguir incentivando el mercado interno. Recién antes de presentarte en esta nota estábamos hablando de estos procesos de tratar de demonizar administraciones pasadas y que todo quede como un manto de corrupción. Se lo hizo con el Perón de la Revolución Libertadora, o sea, es un chiste viejo. Sabemos que casi siempre pareciera que desde los políticos o desde los aparatos políticos, esto de, bueno, yo me instalo y para acumular poder trato de embarrar la cancha para todo lo que pasó atrás y como que se va refundando todo el tiempo. No lo entendemos, me parece que la gente maneja otras lógicas que tienen que ver tal vez con, voy al supermercado y no me alcanza. Pero en este contexto, digo, el empresario pyme, que ha sufrido en este último tiempo un montón de gastos y de cuestiones que tienen que ver con, no sé, costos de la empresa que no puede sostener, el tema clave es que abran o que haya una política de apertura, que se deje de lado el proceso de sustitución de importaciones. Me parece que esa es la clave, ¿no? Bueno, pues yo hiciste un análisis que tiene que ver, esto pasa con los gobiernos que por ahí tienen un sesgo popular, algunos le dirían populista, en términos de redistribución del ingreso, en términos de inclusión o de ampliación de derechos. Le está pasando ahora a Brasil, como decías, pasó antes, y generalmente se utilizan la bandera, primero es la inseguridad y después la corrupción en este tipo de casos, y además los medios tratan de una manera bastante particular, porque la corrupción en sistemas que redistribuyen más o que dan más derecho es corrupción sistémica, es el proyecto lo que es corrupto, y en los casos de gobiernos como los que asumen ahora en la Argentina o en Brasil son casos aislados o se consideran de esa manera. Entonces, de esa concepción, lo que estamos discutiendo y siempre es redistribución en la Argentina. Entonces, cuando uno piensa, mucha gente para ir al llano, vos me decías hace un rato, si la gente lo siente, lo que sucede todos los días, y el mercado interno, nosotros teníamos muchos problemas, sí. Teníamos que haber pensado en la etapa del desarrollo y mejorar el acceso a los créditos y tener otro tipo de herramientas, sí.
Había errores, había problemas, pero nosotros no teníamos problemas ni de producción, ni de consumo, ni de trabajo. Esos 3 problemas que atañen a las empresas pymes no los teníamos. Entonces, hoy estamos discutiendo una ley antidespidos. Digo, algo ha cambiado, que la discusión nos puso en otro lugar. Ahora, no se trata de ser optimista o no, porque un empresario pyme es optimista por naturaleza, resistió el industricidio 76-2001, resistió los 90 y sigue adelante, y hay fábricas que se fundieron y se volvieron a levantar, otras que no. O sea, no es una cuestión de optimismo, es una cuestión de señales. Cuando el ministro dice, cuando el presidente del Banco Central, Sturzenegger, dice hace 2 días, cambiamos consumo por ahorro, y la verdad que es una definición, porque nosotros vivimos del consumo del mercado interno. Cuando uno ve las tasas al 38%, nosotros sabemos que esas tasas en ese nivel enfrían la economía. No solo porque invitan a poner la plata en plazo fijo en vez de consumirla, sino además porque encarecen los créditos y los costos de las tarjetas de crédito con las que consumen los consumidores, que son los trabajadores de estas fábricas que hablamos, ¿no? Sí, sí. Ariel, buenos días. Camila Capaldo lo saluda. Hola, Camila. En cuanto a lo que es el dueño de una pyme, quisiera saber hoy, usted que está tan relacionado y tan cerca con este tema, ¿cómo vive esta situación, no solo por los despidos, también por las ventas, por la relación con la gente, en relación quizás a alguien que tiene una empresa grande y que no tiene estos problemas de la pyme? Lo que pasa es que esto es absolutamente distinto, y ahí planteaste un tema que nosotros venimos planteando, no solo ahora, se lo planteamos al gobierno anterior también, que es el tema de la segmentación. No son lo mismo las grandes empresas que las pequeñas y medianas empresas, y aún dentro del universo de pequeñas y medianas empresas hay que hacer una segmentación que tenga que ver con estímulos, con incentivos en cuanto a quién redistribuye más. Por ejemplo, te doy un caso, una fábrica textil que tiene 30 empleados registrados y factura 5 millones, y realmente tiene que tener una carga impositiva menor que una empresa pyme también, importadora, ¿no?, que factura lo mismo y tiene 5 empleados. La carga quise dar un ejemplo bastante para llano, que se pueda entender. para que se pueda entender. Porque la verdad que en términos de inclusión y de lo que genera en ese barrio, en ese lugar y ese consumo, y las empresas de mano de obra intensiva necesitan otro tipo de estímulos, y no puede pagar lo mismo que esta otra empresa, ni que hablar con las grandes, pero quise hablar de la segmentación inclusive dentro de las empresas pymes. Entonces, ¿cómo vivimos todo este proceso? Como una etapa que tiene que ser de cambio, como una etapa en la que el empresario se tiene que comprometer más en política, que tiene que estar cada vez más encima y trabajando, por ejemplo, en el Congreso. Pero además, y para cerrar la pregunta que me hacías recién, hay una diferencia. La gran mayoría de las empresas pymes argentinas, el 52% de las empresas pymes son empresas de menos de 10 personas. Y la verdad que la gente la conoce, y a la gente le ve la cara, entonces la relación con el empleado es otra. Por eso no se están produciendo despidos muy significativos en la parte de las pymes, porque se está resistiendo todo lo que se puede, porque nos han sacado del mercado interno, nos han subido las tarifas, nos han sacado los planes de AFIP. Nosotros teníamos planes de AFIP de 6 cuotas, ahora las llevaron a 3, y se podían tomar planes todo el tiempo, y ahora se pueden tomar 4 planes. ¿Qué te quiero decir con esto? Es todo y todo junto. Y con el agravante de que tenemos una pequeña, en algunos casos pequeña, en otros más, pero un promedio por los gremios de Segera de suba en importaciones primer trimestre del orden de entre el 12 y el 15%, comparando el mismo periodo con el del 2015, todo eso hace que no solo esté debilitado el mercado interno, sino que una parte también empiece a ser sustituido por el importado. Claro. En ese sentido te digo, para cerrar la pregunta, la diferencia con la empresa grande principalmente tiene que ver con que el empresario pyme, el trabajador no es un número básicamente. Sí, tal vez el desafío sea, más allá de la buena noticia que está bajo el título de ley antidespidos, lo que estabas comentándonos, que se puede llevar adelante por primera vez una ley que contemple ciertas políticas relacionadas a las pymes. Tal vez el próximo desafío sea, porque no sé si va a poder ser posible, y aparte de eso tiene que ver con políticas digitadas desde la administración, que se pueda llevar adelante ese proceso que venía en continuo, con sus errores, con sus falencias, como venías describiéndolo, de sustitución de importaciones, porque me parece que ahí está la clave, o sea, apostar al consumo interno, al mercado interno,
porque a la larga las personas terminan, o sea, van a consumir lo que traen de afuera, porque a veces es más barato, por el costo salarial. Tal vez el desafío a futuro sea tratar de... Lo que pasa es que me parece que una ley para llevar adelante eso en el Congreso, eso es una política, es como el dólar futuro, o sea, esas son políticas de administración, o sea, decidir cuánto entra y cuánto no, y cuánto crece la política de economía interna entre un país con fábricas que consuman los habitantes, las fábricas que producen los productos adentro, ¿no? Sí, pero definitivamente, a ver, la discusión es política siempre, coincido con vos. A ver, no hay, por fuera de la política no hay nada, porque es la única herramienta de cambio que tienen las sociedades, y dentro de eso las empresas pymes. Pero tenés que tomar ejemplos como por ejemplo la ley del software. La ley del software lo que hizo en el año 2000, y es una ley, por eso te hablo del Congreso también, que sí el Congreso puede intervenir, pero la ley del software hizo que por medio de una ley pasaran de 11.000 a 30.000 empleados desde 2003 hasta el año pasado, ¿no? Y que de pasar de casi no existir a ser el primer exportador de software de toda Sudamérica. Y no necesitó devaluación para eso. Y no necesitó un dólar de 20 para eso. Lo que tuvo fue incentivos como cargas sociales a cuenta de IVA, como pagaban solamente el 40% de las ganancias, bueno, diferentes medidas, que fue una ley que sale del Congreso y que termina firmando Kirchner, y que hizo crecer un determinado sector y que lo puso en primer lugar y que hizo porque a nadie le convenía tener, poniendo carga social a cuenta de IVA, a nadie le convenía tener gente en negro. Entonces, ¿qué pasó? En un sector tan dinámico como es el del software, hizo que se blanqueara muchísimo ese sector. Sí. Entonces, fue la política, sí, y salió desde el Congreso, desde una ley. Entonces, yo sí creo, después te lo pueden vetar y ese es otro tema. Pero ahí no me meto porque ese es otro tema, que te vetan, también es una decisión política. Kirchner podía haber vetado la ley del software porque tenía un costo a lo mejor para el Estado y decidió no, y así hizo que ese sector creciera y que le aportara mucho más a la economía. Siempre son decisiones políticas, coincido plenamente con vos. Me parece que hoy las discusiones se van a dar muchísimo, pero muchísimo en el Congreso, porque tenemos que discutir competitividad. Y la competitividad no puede ser planteada. ¿Cómo hago yo para levantar las ventas de mi fábrica? A ver, vendo carteras y vendo zapatos yo y vendo ropa de cuero. Entonces, ¿cuál es la concepción? Y se me cayó el mercado interno, tengo que buscar un mercado externo. Estamos armando una misión a Chile ahora con la Cámara, vamos a Chile, vamos a Perú. No estamos competitivos, ¿por qué? Porque no sigue sin ser la variable el tema del dólar. Cuando hablamos solamente del dólar y no hablamos de las otras variables que nombrábamos antes, como incentivos impositivos, como incentivos de crédito, como otro tipo de herramientas que de verdad hagan al desarrollo y que no sean la coyuntura de un dólar a 20, a 25 o a 15, no vamos a hablar nunca realmente de competitividad. Entonces, sí creo que el Congreso es una herramienta muy importante, y creo que lo que más lamento de no seguir por ahí con un proyecto industrialista como el anterior es que empezábamos a discutir competitividad en otros términos y no solo en términos de devaluación. Ariel, queríamos agradecerte y bueno, que tengas un buen fin de semana dentro de este contexto, y gracias por habernos atendido, y saludos a tus compañeros de la Cejera. Le quiero agradecer que le estén dando voz a las pymes, que estén dando lugar, que estén dando espacio, porque la verdad que es muy importante salir a decir todas estas cosas y contarle a la sociedad, como alguna vez me tocó ir a una escuela y explicarle a los chicos y darte cuenta que el 80% de los chicos en una escuela pública, su papá trabaja en una empresa pyme. Entonces los espacios como los de ustedes son valiosos. Les agradezco muchísimo el llamado. Gracias a usted y saludos. Quien estaba hablando con nosotros era Ariel Aguilar, quien es el presidente de la Cámara de Manufacturas del Cuero en lo cotidiano, y además tiene un tiempito para ser directivo de la Cejera.